Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana, ya casi con 7 minutos, y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Saludamos de nuevo a todos los que estamos por acá. Buenos días, querida jefe de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa Iglesias, buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hola, Juana Inés, buenos días, Luisa. Pues seguimos aquí platicando algunos de los temas que teníamos desde la primera hora para todos los que se integran a la transmisión a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablábamos, por supuesto, de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, que fue interesante. Y de igual manera, muy interesante la sección de Pablo Romo sobre pedagogía para la paz. Nos escribe Mayra Elizondo y dice, qué sección tan necesaria la de Pablo Romo, cuánto hay que aprender. Hoy es un triste día, pero necesito estar ya frente a mi grupo y dar amor y hablar de todo este horror para pensar que somos parte de la solución. Muchísimas gracias por escribirnos, Mayra. Mario Mora nos manda nuestro cafecito necesario que tanto nos urge en una mañana tan compleja. Y así hay muchos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros. Gracias por escribirnos, gracias por mandarnos mensajes. R. Guillermo nos escribe, también nos escribe por aquí Mario Payán, Flechador del Sol, Daniel Moser. Gracias, de verdad. En un momento más iremos compartiendo todas sus opiniones y pues tendremos que seguir platicando con los expertos, debatiendo de qué es lo que está pasando en nuestro país y en otras latitudes que es igual de urgente analizar. Por supuesto, y bueno, pues nos vamos con nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Hugo Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, José Alfredo Ferreira Velasco, coordinador legislativo del partido, y Berlín Rodríguez, representante del mismo ante el INE, exhortaron al Senado para que la minuta de la reforma constitucional que eliminaría el fuero se apruebe esta misma semana. Los diputados afirmaron que tras la aprobación de la minuta por parte del Senado, deberá tener el aval de al menos 17 congresos locales, ya que se trata de una reforma constitucional. Por su parte, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva en el Senado, aseguró que revisarán con toda responsabilidad el dictamen para eliminar la figura del fuero. Hagamos un análisis precisamente de esta ley, qué dice, de dónde viene, qué tanto resuelve y qué problemas plantea, para quién estarán planteados esos problemas en el futuro, así como el tratamiento político que se le está dando a esta nota. Para ello nos acompaña José Roldán Chopa, él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. ¿Cómo estás, José Roldán? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar nuevamente. Una noticia pertinente en este momento. ¿Cómo se lee y para qué está esta ley? Bueno, por supuesto, yo le daría dos lecturas iniciales. Una tiene que ver, por supuesto, con el contexto en el cual se presenta, de campañas, en la cual los partidos políticos y los candidatos necesitan posicionarse, y yo creo que es inevitable darle esta lectura. La otra, que me parece que hay que pensarla de manera mucho más detenida, es cuál es el sentido tanto de poder hablar y, por tanto, ver qué modificaciones requeriría el juicio político, que es una cosa, y por otra parte el fuero, que es una cuestión distinta. Y para eso tendríamos que pensar a su vez en otras dos cuestiones. ¿De qué manera el juicio político, el fuero, tienen que ver con la estabilidad, la gobernabilidad del país? ¿De qué manera intervienen los distintos poderes en decisiones en las cuales una persona que ejerce un cargo público requiere o es separado del cargo o viene sometido a juicio penal? Ahí hay una cuestión. Esto tiene que ver con condiciones de estabilidad y gobernabilidad de un país, y por otra parte, por supuesto, si es que una persona se ve inmiscuida en un delito, pues la necesidad de que se resuelvan sus responsabilidades y si es culpable, pues sea sancionado.
Yo creo que ese es el marco en el cual podríamos insertar la discusión sobre juicio político y fuero. Sí, yo creo que podríamos partir de que el fuero nos ha traído muchos problemas socialmente y políticamente también. Ahora, es importante ver en qué consiste el fuero en este momento. El fuero es una especie de inmunidad para que una persona que ha sido denunciada y respecto de la cual existen ciertas pruebas, necesita que la Cámara de Diputados apruebe que puede ser juzgada. ¿Cuáles son las personas que tienen llamémosle así, este privilegio? Son altos funcionarios de la Federación o de los estados. Pensemos en secretarios de Estado, en ministros de la Corte, en jueces, en magistrados, en titulares de órganos como el INE. Entonces son estos altos funcionarios los que tienen este privilegio. Ahora, por supuesto, el privilegio está dado en razón del cargo. Y en este momento es la Cámara de Diputados, llamémosle así, la que tiene la llavecita para decidir si una persona es o no sometida durante el tiempo de su encargo a proceso en los tribunales. Y por supuesto aquí se mezclan dos cosas. Se mezcla la parte jurídica, es decir, la determinación si una persona en su comportamiento y en la demostración, en las pruebas de su conducta, se configura aquello que requiere la ley para poder ser sometido a juicio, ¿no? En la vieja idea pues había cuestiones como el cuerpo del delito, la probable responsabilidad. Esa es una cuestión. La otra, que como se trata de una persona que tiene un cargo muy relevante políticamente, no es raro que se mezcle la política con lo jurídico. El caso lo más claro lo podemos ver con López Obrador. Esto es, hubo una denuncia de que no había respetado una suspensión en juicio de amparo, vino la integración de la averiguación, se llevó a cabo el desafuero y pues por supuesto todos lo recordaremos que fue una decisión del Congreso altamente politizada. Y ahí tiene también otra cuestión que hay que tener cuidado, es que también puede emplearse para actuar políticamente respecto de personas que respecto de las cuales se tiene un interés de debilitarlas o de fortalecerlas o de no investigarlas. Y esta es otra parte que me parece que es muy importante, y es qué responsabilidad tiene la clase política, en este caso en la Cámara de Diputados, para hacerse cargo de, por una parte, cuidar la estabilidad y la gobernabilidad, y por otra parte, posibilitar que una persona sea sometido a juicio y limitar o poder garantizar que no haya decisiones caprichosas, politizadas con el fin de aniquilar un adversario político, que ese es otro tema delicado, ¿no? Entonces, el fuero tiene como Jano dos caras, una buena y otra mala, ¿no? Digamos, la mala es que es posible que esto sea un obstáculo para juzgar a alguien y por tanto hay impunidad. La otra cara tiene que ver con que puede utilizarse políticamente para eliminar a un adversario político. Que parece que las dos son malas, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es que el fuero se creó para proteger a las instituciones justamente de esa cuestión. Digo, después de la Revolución Mexicana, con la creación de la Constitución de 1917, el fuero es una institución que protege a las instituciones. Lo que pasa es que esta medida de aplauso de los diputados para eliminar a verdaderos pillos que se han escudado en el fuero genera una confusión en la opinión pública, ¿no? Sí, así es, porque además es una figura que puede ser usada de distintas maneras. Ahí hay y me parece que es uno de los problemas de la actual regulación, y es que se deja la discrecionalidad de los políticos que están en la Cámara de Diputados la decisión. Y
Y aquí nos enfrentamos ante las posibles soluciones. Lo que se aprobó en Cámara de Diputados es una posible solución. ¿En qué consiste lo que se determinó ahora en Cámara de Diputados en el dictamen? Está por pasar a Cámara de Senadores. Lo que se determinó es que primero se elimina la necesidad de que la Cámara de Diputados tome una decisión. Y por tanto, si un servidor, un alto funcionario, es denunciado y el Ministerio Público o el fiscal considera que hay pruebas suficientes para solicitar la intervención de los tribunales, entonces directamente va ante los tribunales. Uh-huh. La primera diferencia es que ahora también el presidente de la República puede ser acusado. Antes, bueno, ahora lo vigente, la regla todavía no modificada, solamente permite que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos graves del orden común o traición a la patria, y que es el Senado el que tendría que decidir sobre estos delitos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ahora el juez puede intervenir directamente ante una acusación del Ministerio Público, del fiscal. Pero, y ahí es uno de los puntos que hay que ver con detenimiento, el juez no puede determinar la separación del cargo, y por otra parte tampoco puede determinar la prisión preventiva. La prisión solamente puede darse cuando se determine sentencia. Esto es después de la primera instancia, la segunda instancia, el amparo, y eso se lleva su tiempo. Y la separación del cargo también no se puede llevar a cabo digamos, en tanto dure su encargo, y por supuesto también podemos tener aquí la hipótesis de que termine el cargo, es elegido para otro cargo, uh-huh. Y entonces ahí se va como transfiriendo la estafeta, ¿no? Sí, la bonita costumbre del chapulineo. Claro, entonces tendríamos un servidor público sometido a proceso, pero que se encuentra en pleno ejercicio. Y eso también nos lleva a una serie de problemas. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, pensemos en el presidente de la República, o un ministro de la Corte, un magistrado, o un gobernador, está siendo sometido a juicio, pero está en ejercicio del cargo, no está en la misma circunstancia. Es decir, el juez no juzga a un ciudadano común y corriente. Y eso también tiene implicaciones, no solamente jurídicas, que pueden tener efectos no deseados, pero previsibles, como el ejercicio y el poder y la presión hacia el juez, que siga teniendo a su cargo el mando de la fuerza pública, que tenga influencias sobre los ministerios públicos, que pueda operar políticamente para manipular o presionar y que eso tenga un efecto en el juicio. Es decir, uh-huh. Traslada la presión política hacia el juez, ¿no? Y este es un elemento importante, ¿no? Por otra parte, también tenemos que ver qué tipo de funcionario está siendo juzgado, y también qué tipo de delito está siendo el motivo del juicio. Entonces, pensemos, podemos tener el extremo de un servidor público que cause lesiones a una persona por ir manejando su vehículo imprudentemente, o puede ser un gobernador que sea acusado de malversación de fondos, pero seguirá a cargo del gobierno y podrá seguir haciendo uso y tomando decisiones respecto de los recursos públicos. Y por supuesto eso nos coloca en una situación en donde lo público puede tener un riesgo y no se logra aquello que debería considerarse que es el buen funcionamiento del Estado, el buen uso de los recursos públicos. Es decir, hay riesgos.
Claro. ¿Cómo funciona en otros países? ¿Existe una figura similar? ¿Qué es lo que sucede? Porque, bueno, diariamente nos encontramos con casos en diferentes partes del mundo donde se lleva a juicio a los funcionarios y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es distinto en esos regímenes, en esos sistemas de justicia que permite que ya se haga y aquí no? Bueno, tenemos distinto tipo de mecanismos. En algunos casos se ha eliminado el fuero, en otros existe mecanismos, por ejemplo en Estados Unidos el impeachment, que es algo parecido al juicio político, y esto pues es una forma en la cual el Congreso, a partir de la realización de conductas graves, puede someter a un procedimiento al mismo presidente de la República o al mismo presidente y la consecuencia es que puede ser separado. Ahora, ahí hay que ampliar un poquito más este tema del juicio político, que es distinto al fuero o a la declaración de procedencia, como se le llama técnicamente, ¿no? El juicio político es un medio por el cual la Cámara de Diputados acusa a un alto servidor ante el Senado, y ahora con la propuesta es incluyendo al presidente de la República, cuando haya actos que ponen en peligro el buen despacho. Entonces es una denominación muy genérica, muy ambigua, no es que realice un delito, y por tanto lo que tendríamos es un panorama en el cual de manera discrecional se tomarían decisiones por los políticos, una forma en la cual los políticos dirimen sus conflictos, purgan sus problemas, y bueno, por supuesto, en la medida en que toman una decisión, también toman una responsabilidad. Pero entonces el presidente sería rehén de los diputados y senadores. En el nuevo escenario, sí. Gana el Congreso, gana la mayoría simple de los diputados, y en el Senado hay que reunir la mayoría absoluta, es decir, las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión, y ahí la clave es que el partido del presidente pudiera tener senadores suficientes como para vetar la decisión. Pero sí, efectivamente, el cambio entre lo que hay ahora y lo que podría haber con esto es que gana el Congreso, ganan los partidos que creen mayoría, y por otra parte el presidente está en una situación pues más vulnerable, por así decirlo, ¿no? Inmovilizado, digo, lo que se ha hablado, digamos, ¿cuáles son la historia de los desafueros y los juicios políticos en México? Sabemos que tenemos cerca de 350 solicitudes de 13 años de rezago. ¿Por qué no se han realizado los juicios políticos a las personas que los partidos políticos han señalado? No sé, el sustituto, el encargado del despacho de la PGR, hay una solicitud de juicio político contra él, y así 350 más. Porque está sujeto a la discrecionalidad y a las condiciones, a la coyuntura, a la voluntad que puedan tener los políticos, y por tanto si no la tienen, los casos están ahí archivados y no se les quita ni el polvo, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay interés, entonces el mecanismo se echa a andar. Claro. Digamos, hubo interés en el desafuero de López Obrador y bueno, se echó a andar. ¿Por qué no se pudo? ¿Perdón? ¿Por qué no se pudo? ¿Por qué no siguió amando desaforadamente López Obrador? Bueno, sí se desaforó, sí se aprobó el desafuero. Ajá. Y después pasó al juez. Ajá. Entonces es un caso digamos, en donde sí hubo una decisión, ustedes lo recordarán, en un tiempo preelectoral, y una vez que se decidió, el juez tomó conocimiento del caso durante el gobierno de Fox. Después hubo una decisión en la cual el Ministerio Público, hasta donde recuerdo, y si no me falla la memoria, se desistió de la acción, y entonces, bueno, ya pudo seguir el proceso político, ¿no? Otro de los que me viene a la memoria es el de Serrano,
en donde después de los escándalos ahí de Pemex y demás, también fue sujeto a desafuero, que es un caso distinto porque recordemos que aún el PRI estaba en sus mejores momentos y entonces decidió que la procedencia se diese con uno de sus de los suyos, y eso yo creo que también tiene que ver con una cuestión política, es decir, a veces la propia clase política, cuando tiene a un grupo que la daña, bueno, tiene que liderarse como para salvar el conjunto, ¿no? A ver, tratemos por un momento, querido José Roldán Chopa, de entrar a este mundo de la fantasía o de la imaginación, en donde vamos a decir que al presidente Enrique Peña Nieto se le quita el fuero, ¿no? Por X razón. Bueno, de entrada, ¿se podría, como están las consideraciones, la situación en el país con los senadores con los que se tiene y demás? Pero si sí se pudiera, ¿qué pasaría? Porque realmente pensamos que pasarían mil y un cosas si se le quita el fuero a alguien, y a lo mejor ni siquiera. Bueno, hagamos este ejercicio, imaginemos que se aprueba y esto entra en vigor antes de la conclusión de este periodo. Si hay una investigación, una denuncia y hay pruebas, entonces el fiscal, es decir, la PGR, lo cual ahí nos plantea un primer problema, si la PGR haría eso, podría presentar digamos, la carpeta de investigación ante el juez del Poder Judicial de la Federación. Y entonces el juez, si es que estima que hay pruebas suficientes para iniciar el juicio, pues entonces lo iniciaría y llamaría a juicio al presidente de la República. Ahora, habría que ver qué tipo de delito, ¿no? Entonces, pero lo que tendrías en su conocimiento, en su escritorio, sería un caso en el cual juzga a un presidente en funciones. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Primero, no puede hacer dos cosas. No puede separarlo del cargo y no puede dictarle prisión preventiva, aunque el delito sea de genocidio, de tortura, de secuestro. Es decir, en ningún caso. ¿Qué es lo que sí podría hacer? Podría dictar alguna otra medida cautelar, por ejemplo el arraigo, ¿no? Entonces el presidente no se puede no puede salir de los pinos, y eso por supuesto tendría un efecto complejo, ¿no? Las giras presidenciales, las visitas de Estado, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos una cuestión. Entonces no deja de ser un escenario complejo. Una vez que concluya el periodo, entonces dejaría de tener el carácter de presidente, no sería necesario, por supuesto, como es obvio, separarlo, pero por otra parte, tal y como está la redacción de lo aprobado, habría duda de si puede dictarle prisión preventiva, porque lo que dice es que la prisión preventiva solamente terminará cuando haya sentencia firme. Es decir, aun cuando termine el periodo, no hay sentencia firme y por tanto podría seguir en libertad. Digamos, si yo fuese su abogado, yo alegaría eso. Es muy complicado y parece que lo dice en Twitter Bernardo, dice que parece que las aparentes soluciones de hoy son los problemas de mañana. ¿Es así? ¿Cuál es su lectura, José Roldán Chopa? Miren, yo creo que un asunto como este tendríamos que pensarlo muy detenidamente. Luego de haber leído el dictamen me queda la impresión de que estuvo hecho muy deprisa. Incluso si uno revisa la redacción, es una redacción atropellada, no está cuidada, considera solamente algunos elementos, por ejemplo, la idea de que todos somos iguales y por tanto todos deberíamos ser tratados de igual manera, y que los funcionarios no deben tener privilegios, lo cual sonaría bien, pero después el mismo dictamen establece privilegios
y ahí ya no hay una consistencia. Ahora, eso nos lleva a examinar el primer punto. Efectivamente, todos los seres humanos somos iguales, pero cuando hay seres humanos que tienen una responsabilidad, y la responsabilidad no solamente es el ejercicio del poder y tener un buen salario, sino hacerse cargo de la buena marcha de los asuntos públicos, hacer una buena gestión de los recursos de todos, porque de ahí dependen nuestras condiciones de vida. Entonces ya no hay una igualdad, hay una posición especial que tiene que ser examinada, y hay una posición de responsabilidades que también tiene que ser analizada. Y la otra cuestión es que independientemente de lo que de la suerte que corra una persona, tiene que verse la otra parte, es que es condiciones de gobernabilidad, condiciones de estabilidad y un buen manejo y garantía del buen manejo de los recursos públicos. Pues a dar seguimiento justamente a todos estos temas, claro. José Roldán Chopa. Muchísimas gracias por haber hablado esta mañana con nosotros. Sin duda volveremos a estar en contacto. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Va, un gran abrazo. Muchas gracias, José Roldán Chopa. Vámonos con música, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar de Hello Seahorse, Me he convertido. Y ahora sí, me he convertido en ti, sin trazos que seguir, seguir, seguir. Y ahora sí, ausente estás aquí, el diablo deforma en mí, mí. En esta montaña habita el silencio.
Primer movimiento. Nota internacional. A sugerencia del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, aprobó una reforma a las pensiones que aumentaba la cuota obrero patronal y quitaba 5% a los trabajadores jubilados. La medida provocó protestas de estudiantes, trabajadores y jubilados que fueron reprimidas por la Policía Nacional y grupos de choque oficialistas. Luego de 5 días de movilizaciones, se reporta la muerte de 27 personas, entre ellas la del periodista Ángel Gaona. Además, el gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de 4 canales de televisión que transmitían en vivo los enfrentamientos. El mandatario ha denunciado una conspiración de la derecha en su contra. El domingo su gobierno detuvo el proceso de la reforma en seguridad social, pero las protestas continúan. En una marcha convocada ayer por el sector de los empresarios, un grupo de estudiantes exigió la salida de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Hay que decir también que al aceptar el premio Cervantes de literatura, pues este escritor, que es Sergio Ramírez, que es de los escritores más visibles en la narrativa nicaragüense actual, se refirió a Nicaragua, dedicó el premio a Nicaragua y por supuesto dedicó el premio a todos aquellos que han sufrido esta represión. Y bueno, vamos a platicar sobre las protestas desatadas en Nicaragua a partir de las reformas a la ley de pensiones, qué son, quiénes las están llevando a cabo, cómo está reaccionando el gobierno, qué está sucediendo en términos sociales. Nos acompaña la maestra Selene Romero Gutiérrez, se lo agradecemos mucho, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, maestra Romero, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juana Inés, Luisa y Miguel Ángel. Buenos días, cuéntenos cómo leer y cómo ver estos problemas en Nicaragua, estas protestas. Tendríamos que iniciar observando la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Daniel Ortega desde 2013 y que se aprueba precisamente la semana pasada, el lunes 16 de abril, en espera, evidentemente, de sanear al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que tiene una deuda histórica de $500 millones, que pues está prácticamente acumulada desde la dictadura somocista y de los gobiernos anteriores. Uh-huh. El sentido de esta ley principalmente se convoca a reducir en 5% sus gastos administrativos de tal instituto, que los empleadores vayan a aportar el 3.5% más de la cuota patronal, mientras que el Estado únicamente debería invertir el 1% más sumado a ese pago de la deuda histórica. Asimismo, se menciona que es aquí donde implica el sentido de las protestas sociales, el aporte de los trabajadores, que sería de 1.75% más de la cuota, que los pensionados, para tener plenos derechos a los servicios de salud, aportaran el 5%, mientras que no se preveía que hubiera un techo de cotización en seguro facultativo, y respecto a este seguro, que se pagara también, o que se debería aportar el 4% más. Sin embargo, hay que aclarar, ¿no?, que los derechos sobre la edad de jubilación se mantienen, ¿no?, legalmente ya fijada estos derechos de jubilación hasta los 60 años de edad y la cantidad de semanas cotizadas de 750. Asimismo, se mantendría el mes 13 de aguinaldo para los trabajadores como un derecho. Uh-huh. ¿Y cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en todo esto? Pues hay una serie de recomendaciones, uh-huh, evidentemente, para tratar de sanear la economía nicaragüense. Hay que señalarlo. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, opina que estas medidas llevarían un incremento sostenido prácticamente del 5.1% del Producto Interno Bruto nicaragüense, previendo que el país se ubicara a partir de estas medidas en el número 3 de crecimiento de toda la región. Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar. Fue el Consejo Superior de Empresa Privada quien empieza a generar esta convocatoria prácticamente de no conformidad con la ley aprobada este 16 de abril y que entraría en vigor hasta julio de este año. En ese sentido, pues empezaron a generarse una serie de movilizaciones, primeramente en redes sociales, a partir del martes 17, en un sentido del hashtag
SOS, IMSS, NICA, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se convocaba una serie de rumores para la movilización, todavía no había tal cual fecha y hora, pero que el 18 de abril, miércoles, empieza a estallar la movilización. En un sentido, evidentemente saliendo la gente, hay que decirlo, la gente afectada por esta ley de reforma de pensiones tal cual, o la ley del seguro social, en donde pues prácticamente su sentido de vida se iba a ver mermado a partir del incremento del gasto por parte de los particulares. Sin embargo, también, y creo que no se ha manifestado tal cual en medios de comunicación, también sale un sector importante, ¿no?, de la población sandinista a defender esta ley, que también se podrían ver beneficiados, y a tratar de despejar este sentido de intervencionismo, tal parecería, por parte de la derecha, por parte del sector empresarial, que desde el discurso del gobierno pues está detrás de estas movilizaciones iniciales con tinte y alto tinte, tendríamos que recalcar, de violencia. ¿Quién dijo que está detrás? El gobierno de Daniel Ortega menciona que está detrás la derecha, claro, encabezada por el sector empresarial. Incluso, ¿no?, empezaban a generarse una serie de manifestaciones en torno a la intervención por parte de Estados Unidos, como ha sucedido con otros gobiernos de la región. Ahí está el caso de las manifestaciones, ¿no?, violentas también desde, podríamos decir, Venezuela en 2014-2017, en Honduras, en Paraguay, etcétera. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó cuando al parecer se anuncia que se cancelan justamente las reformas al Seguro Social y que las manifestaciones en teoría tendrían que haberse detenido? Pues tenemos imágenes desgarradoras de lo que sigue ocurriendo. ¿Por qué? ¿Hasta dónde? ¿Qué alcance es lo que tiene esto? ¿Y qué es lo que se va a seguir discutiendo muy a pesar de estas reformas? Precisamente, si en un inicio el sentido era evidentemente en contra de esta reforma, pues ya el mandato de la población era más bien la destitución del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta. Entonces esto generó una escalada de violencia en términos, ¿no?, de una denuncia que también viene generándose en este año a partir de la ley del control de redes sociales, que generó una serie de protestas, ¿no?, encabezadas por la sociedad civil, y también por el fuego a la reserva del maíz, que se acusaba al gobierno de no poder controlarla. Entonces, digamos que esta es una tercera manifestación de la población en términos de que el gobierno no está cumpliendo con su papel. Ese sería, en un primer sentido, el por qué empieza la escalada, más allá, como se menciona, de la propia reforma a la ley de seguridad social. Sí, digamos, estas manifestaciones en contra de la reforma son parte ya de una serie, son un episodio más, digamos, en una serie de manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega. Y eso, cuando hablamos de la población que se manifiesta, ¿tenemos claro de quién estamos hablando, maestra Romero? Pues digamos que en un sentido, evidentemente los afectados por esta ley de manera directa, pero que se combina con lo que mencionábamos, con otras, digamos, iniciativas de ley que también ha tenido el gobierno de Daniel Ortega, pero que a la calle también han salido a manifestarse gente que está apoyando las medidas hechas desde el gobierno sandinista. Es decir, hay una serie de movilizaciones que hablan también por la pacificación. Claro, la nota internacional es sobre esta escalada de violencia y que nos recuerda mucho a los acontecimientos venezolanos. Es decir, hay una serie de elementos que podríamos pues prácticamente asemejar con Venezuela el pasado 2017, cuando se habla de esta violencia extrema en términos de un uso de artefactos caseros,
prácticamente de armas de fuego no convencionales por parte de la población, que nos está recordando un poco a partir del sentido de la revisión de la guerrilla urbana y las tácticas subversivas que también se generaban en el territorio latinoamericano. También, por ejemplo, este sentido de la difusión de rumores a través de redes sociales, como señalábamos, que son grupos vinculados a este sector empresarial nicaragüense y que inician esta campaña de rumores sobre el uso de, por ejemplo, de armas químicas, señalaban en un primer momento, por el gobierno de Daniel Ortega, que también lo mencionaron en el término de uso de armas químicas por parte de Nicolás Maduro, y que pues nos está recordando el uso de armas químicas también en Siria para la intervención de Estados Unidos. Asimismo, pues hay una serie de manifestaciones parecidas, por ejemplo, los daños a la propiedad pública y privada, en términos simbólicos de lo que representa pues prácticamente los monumentos de árboles hechas por el gobierno nicaragüense, que de hecho se han criticado por pues lo costoso de la obra, ¿no? Más allá de la estética, pues que está mermando el presupuesto y el gasto público. Asimismo, hay una serie de personajes, ¿no?, relacionados con el mundo del espectáculo. Por ejemplo, sale Miss Nicaragua 2018 y otros personajes de la industria del entretenimiento por redes sociales manifestándose, ¿no?, con un hashtag Nicaragua, ¿no?, en contra de las protestas y llamando a la paz, así como evidentemente el uso, ¿no?, de los fallecidos. Lamentablemente, y que hay que señalarlo, es lamentable que se haya llegado a esta escalada de violencia y que es prácticamente este uso de las personas fallecidas como un símbolo de lucha. Es decir, al igual que en el caso nicaragüense, se hace una serie de pintas en las banquetas con los nombres a partir de tiza, de gis, para tratar de señalar el número que va ascendiendo a partir de las manifestaciones, ¿no? Que para el caso ya van alrededor de 30 personas fallecidas y prácticamente 500 heridos, entre 100 personas desaparecidas o que están en prisión, que todavía no saben qué ha sido, ¿no?, de ellas. Sería interesante también estudiar un poco de quiénes son estos personajes en el gobierno. Por supuesto, la figura de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien es también mujer de Daniel Ortega, y que hace algunos años tenía un escándalo que estuvo, por supuesto, en todos los medios de comunicación y que habría que estudiarlo, un escándalo de abuso sexual por parte de Daniel Ortega a la hija de Rosario Murillo, y ella después dijo que no, que más bien la hija estaba enamorada de Daniel Ortega. Y fue una de estas historias trágicas que lo que, más allá de sí, sino que eso es lo que en este momento lamentablemente menos nos importa, pensando en lo que está ocurriendo en Nicaragua, viene a cuento pensando en lo que representa para los nicaragüenses una mujer como Rosario Murillo, quienes dicen, hay muchos que afirman, es, digamos, la verdadera voz del gobierno y la que se está encargando de toda la toma de decisiones. ¿Cómo es este asunto y cómo ve la sociedad nicaragüense a Rosario Murillo? Creo que ese es el sentido, ¿no? Las primeras declaraciones las hace la vicepresidente en términos de incluso denostar a la propia gente que se estaba movilizando, que se estaba organizando para reclamar esta aprobación de la Ley de Seguridad Social, y fue la que en un primer momento da la cara. Entonces creo que en ese sentido, y vinculándolo con los casos que ya señalabas, pues la imagen de la vicepresidenta no está, digamos, tan bien vista entre la población nicaragüense. Prácticamente el presidente Daniel Ortega pues empieza a generar declaraciones días posteriores, desde el sábado a mediodía, y por el domingo, ¿no?, también cuando empieza ya a señalar que si era una situación problemática la Ley de Seguridad Social, pues la directiva de este Instituto Nicaragüense de Seguridad Social derogaba la ley. Entonces, para partir de cero, es decir, tratando de mediar ya y de tratar de controlar la situación que ha tenido, como mencionábamos, pues una escalada de violencia, ¿no? Y sobre todo lo denota la muerte de un periodista de Canal 6 por un impacto de bala en la cabeza. Entonces creo que ahí ya en términos de la presión internacional, las miradas regionales, los propios organismos de corte regional e internacional, a decir por ejemplo de las declaraciones de la OEA,
en donde ya urge a la pacificación al interior de Nicaragua. Y por ejemplo, no es casualidad que también el Papa Francisco en su Angelus de la misa del domingo pues llamara a esta pacificación, y que a partir de ahí, como bueno, un pueblo, ustedes saben, altamente católico, que es el nicaragüense, pues el propio Daniel Ortega llamara a un sentido de pacificación en donde se retomara el diálogo, en donde inicia esta disputa entre el sector empresarial, concretamente el COSEP, ¿no?, y el gobierno encabezado por él y por su esposa, y a partir de ahí la Iglesia Católica fuera mediadora de este diálogo, ya para buscar la pacificación. ¿Qué queda del gobierno de los sandinistas? ¿Qué queda del gobierno que liberó a Nicaragua de las dictaduras? ¿Quién gobierna en ese sentido? ¿A quién representa Daniel Ortega hoy? Ese es el asunto, ¿no? Creo que es ahí el sentido del problema, en términos de, evidentemente, en un contexto en donde se tienen que generar una serie de compromisos institucionales. Por ejemplo, se señalaba en un inicio, ¿no?, de la nota internacional, que respondía a una, digamos, iniciativa por parte del Fondo Internacional. Pues creo que es complicado ya cuando tal un movimiento entra a la ocupación institucional, a la toma del poder político como lo conocemos, para llevar a cabo una serie de elementos, tal cual, en favor de la población. Al final de cuentas siempre va a existir este puntero, esta polarización, cuando se hace una manifestación de este tipo en materia legal que perjudique directamente a sectores de la población. En este caso, pues hablamos de un sector concreto, pero prácticamente, ¿no?, los jubilados, los pensionados, los que están adscritos al Seguro Social. Hay declaraciones incluso de parte de la población nicaragüense que ellos estaban a favor, es decir, que si esto conducía a tratar de preservar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social con parte de algunos beneficios sociales y programas en materia de salud, pues que no había ningún inconveniente, que se subiera la cuota prácticamente, pero pues no para todos es lo mismo. Entonces creo que ahí es el sentido de este dilema, ¿no?, de cómo queda atrás en términos de cuando es un movimiento, un frente por la liberación en un contexto histórico muy concreto, era evidentemente derrocar la dictadura, y como hoy, a prácticamente ya más de 30 años de esto, pues generar otro contexto en un sentido pues prácticamente de globalización planetaria. Habían dicho que las reservas del banco del Instituto de Seguridad Social acabarían en 2019 si no se incrementaba la edad de jubilación, que son 60 años. ¿Esto es viable? ¿Es una crisis, es un círculo, una serpiente que se muerde la cola en esta crisis económica en Nicaragua? Tal parecería. De hecho, el sentido se mencionaba, ¿no?, hablando desde una perspectiva netamente oficial, que el punto, de hecho, dentro de la reforma de la ley de seguridad, la menos agresiva era la propuesta por Daniel Ortega, que de hecho el sector empresarial hablaba de este sentido de la elevación de jubilación a 65 años y de la cantidad de semanas cotizadas al doble, prácticamente a 1.500, erradicando algunas medidas ya tal cual de programas sociales por parte de este sector. Entonces, digamos que la ley, la iniciativa, se hace con esta difusión de que eran medidas necesarias para reducir la deuda histórica de este Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero que además era la menos agresiva. Claro, el punto incluso de la derogación de la ley se menciona que no queda de lado, de hecho, la implementación y la necesaria reforma de la ley de seguridad social, solo que ya hay un llamado en términos de que sea prácticamente a partir del consenso, y sobre todo por las protestas que se generan, ¿no?, en los últimos 5 o 6 días.
No se antojan sencillas las cosas, hay muchas opiniones encontradas al respecto, maestra Romero. Milagros Romero nos escribe, parece ser por lo que veo en su línea de tiempo de Twitter, nos escribe desde Nicaragua, o por lo menos está muy involucrada con lo que está sucediendo. Y bueno, pues se plantean también una serie de protestas autoconvocadas y se plantea una posición muy crítica ante el gobierno de Daniel Ortega y muy, por supuesto, muy indignada frente al gobierno de Daniel Ortega. De hecho, bueno, pues ayer, digamos, la última nota, los últimos acontecimientos que hemos estado revisando es que a partir de salir a la luz, una vez más Daniel Ortega y señalando esta derogación de la ley, el domingo, el día de ayer precisamente, pues salen a manifestarse, es una manifestación multitudinaria, impresionante, ya en un sentido de que se marcha Daniel Ortega y se marcha la vicepresidenta, ¿no? Entonces, creo que ahí, como se está señalando, no es nada fácil, a pesar, creo, de generar este sentido de una mesa de diálogo en donde se convocara a empleadores, a trabajadores y al gobierno y mediara en ello la Iglesia Católica, pues precisamente creo que ya está en un sentido rebasado, en donde pues ahora el reto es del gobierno, ¿no? Tratar de pacificar, tratar de llamar a la normalidad, porque bueno, la manifestación de ayer, prácticamente de 7 kilómetros de manifestantes, ¿no? A lo largo de las calles en Nicaragua, pues nos señala este sentido del gran reto que está enfrentando ahora un gobierno, pues de corte prácticamente sandinista. Pues en Managua, ¿no? Son las protestas. Por supuesto, pues muchísimas gracias, maestra Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y seguiremos con este tema. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, y gracias al auditorio. Vamos con un poco de música y seguimos platicando aquí en Primer Movimiento. Tenemos todavía muchos temas que discutir antes de cerrar esta hora. Vamos a escuchar de Cuckoos New Sunrise. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos y muchas cosas pasan en esta cabina mientras estamos en el corte informativo, en la pausa de Radio UNAM y por supuesto en los spots del INE que tanto tienen que decir o que no decir, pero ese ya será asunto de otro programa. Nosotros estamos interesados en la información esta mañana y todavía tenemos más temas, Miguel Ángel, Juana Inés. Tenemos más temas, Luisa Iglesias. Vamos a hablar de mujeres y sociedad, vamos a poesía necesaria antes de todo eso, ¿te parece? Yo creo que sí hay que ir a poesía necesaria porque tengo la impresión, ya, la doctora Concepción Company ya está aquí afuera. Tengo la ¿De que va a incendiar algo? Sí, la perspectiva de que algo va a pasar. Yo ya no sé qué va a pasar, me estoy poniendo nerviosa, pero todo sin duda bien, lo vamos a disfrutar en este programa. Vámonos mejor a poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Ha llegado el momento de poesía necesaria, querida Juana Inés. Sí, y bueno, pues para retomar el tema del que estábamos hablando, busqué poesía nicaragüense contemporánea y me encontré con un número de la revista Alforja, esta revista de poesía, que está en línea y que se puede consultar a manera de PDF y que recupera muchos poemas de la actualidad nicaragüense. Uno de ellos se llama Las Hamacas, que era uno de mis grandes finalistas para esta poesía necesaria, pero luego me encontré con El eterno canto de las sirenas de Michelle Najlis, también poeta nicaragüense, y pensando en que ahora vamos a hablar de mujeres y sociedad y desde dónde y cómo se está abordando en el Colegio Nacional y en diferentes espacios y cómo se refleja aquello en el lenguaje, pensé que bueno, pues venía más a cuento El eterno canto de las sirenas de Michelle Najlis. ¿Qué decía Ulises el canto de las sirenas, que tu pobre astucia no se atrevió a escuchar? ¿Qué fue de la armoniosa perfección que tus naves esquivaron? ¿De qué sirvieron tus viajes? ¿Para qué las arenas de Troya, la victoria a traición, la embriaguez de Polifemo? ¿Para qué la gloria de los siglos, insensato? Si hombre al fin, tuviste el milagro al alcance de tu mano, más importante que la gloria, más efímero que la fama, y por eso, solo por eso, eterno. Y te negaste, cobarde, a descifrarlo. Pero las sirenas, Ulises, son eternas. Otros son los que escuchan ahora nuestros cantos.
movimiento. La mesa del día. Hoy la participación de la mujer en la sociedad mexicana es más significativa que en el siglo pasado. Actualmente más de la mitad de la población en nuestro país está integrada por mujeres y su aportación al desarrollo de México se registra en todos los ámbitos. Sin embargo, continúa el rezago en materia de equidad de género. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, una cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una jefatura femenina. Es decir, una cuarta parte de los hogares mexicanos cuenta con una jefatura femenina. Es decir, que una mujer se hace cargo de todos los gastos y muchas veces es responsable de una mayor carga de trabajo. En el aspecto educativo, el informe Pobreza y Género en México, hacia un sistema de indicadores 2010-2016, muestra que en dicho periodo la brecha entre hombres y mujeres disminuyó y se ubicó en 6.5 puntos porcentuales. Para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad en sus diferentes aspectos, el Colegio Nacional invita a las segundas jornadas Sociedad y Mujer que coordinan Concepción Company, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina Mora, todas ellas miembros del Colegio Nacional. Pero ya nos vamos a igualar, ya dentro de poco la lengua va a poder decir miembras, ya lo estamos diciendo. Las actividades se realizarán el próximo viernes 27 de abril en Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México, el recinto del Colegio Nacional. A partir de esta serie de conversaciones vamos a hablar sobre las diferentes formas en que las mujeres se insertan en la vida social, qué pasa, qué debería pasar y qué no. Y para ello está con nosotros la doctora Concepción Company. Ella realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, institución en la que trabaja desde 1980. Sus campos de especialidad son la sintaxis histórica, la filología y la teoría del cambio gramatical. Ella es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional. Bienvenida, Concepción. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar aquí en Radio UNAM. Así que buenos días, Juana Inés, buenos días, Luisa, buenos días, Miguel Ángel. Y sí, estamos en el Colegio Nacional reflexionando, poniendo en mesas. Es la tercera sesión, la de este viernes 27. Hemos hecho 2 sesiones previas con 2 mesas cada viernes sobre los diferentes ángulos en los cuales la mujer, aun siendo la mitad de la población, como bien dijiste, seguimos en un rezago espantoso, impresionante. Y además México tiene un rezago particularmente escandaloso. Por ejemplo, ayer nos decía Luz Helena Orozco, que estará con nosotros el viernes y es abogada en la Suprema Corte de Justicia, que México, de los 144 países que integran la OCDE, estamos en el lugar 80 frente a Argentina, que está en el lugar 30 de violencia interna, violencia en espacios de trabajo y violencia en espacios familiares, violencia en la calle contra la mujer. Entonces, ¿cómo generar y cómo este es uno de los puntos que vamos a tratar el viernes? Derecho y mujer, cómo crear ambientes libres de violencia. Y cómo surgió todo esto, en parte es porque una y otra vez nos preocupa muchísimo, aparece una y otra vez la preocupación de cómo ser incluyentes en el lenguaje, ¿no? O sea, todos y todas, miembras y miembros, etcétera, etcétera. Y María Elena, Linda Manzanilla y yo pensamos, bueno, ¿por qué preocuparnos tanto de asuntos que a mí, en lo particular, que soy lingüista, me parecen un poco superficiales? No quiere decir que sean banales, pero sí superficiales, porque la lengua es un hecho social que va a absorber como esponja cambios sociales, y no nos escandalizamos por las brechas salariales que tenemos mujeres y hombres. Hace 4 viernes llegó un especialista en brechas salariales, que fue el doctor Raimundo Campos, y dio datos tan asustantes como que en México, en general en el mundo la brecha salarial es muy alta, pero en México es especialmente alta cuanto más se sube en el nivel laboral, más alta es la brecha salarial. Con la misma preparación, las mujeres ganamos 34-35% menos
es muy preocupante. Entonces, bueno, yo me pregunto cómo es que no estamos todas en la calle protestando por hechos tan graves como brechas salariales, o incluso no solo brechas salariales, sino que para un puesto gerencial se permiten decir, con estudios de maestría en Harvard, ponte tú, y con especialización en econometría de tal, con buena presencia. O sea, para las mujeres sí se les exige datos tan ridículos o características como buena presencia. Eso es una vergüenza, y a ningún hombre, con perdón Miguel Ángel, se le dice si está gordo, calvo, feo, prieto. Lo único que se le pide es la maestría y la capacitación. Entonces, bueno, a partir de esta reflexión que hicimos las 3 miembros del Colegio Nacional, y además hay un ambiente en el Colegio Nacional de que es hora de hacer explícito abiertamente por qué hay tan bajísima representación femenina en instituciones culturales, en instituciones científicas, académicas en general, por qué estas brechas salariales que a mí me escandalizan. Somos quienes trabajamos en ámbitos estatales, como nosotros, pues somos muy afortunados porque eso no lo vemos. Pero en cuanto entra uno a la iniciativa privada, parece ser que es como el pan de todos los días. Y además la brecha salarial, parece ser que las mujeres tenemos un techo de cristal a partir de los 30, 32 años, que es la edad de la reproducción biológica, y entonces los empleadores, que suelen ser hombres, deciden que a partir de esa edad la mujer ya lo que tiene que hacer es quedarse donde está y cuidar niños posiblemente. Entonces, y a su marido. Bueno, o además, a sus padres, ¿no? Somos también... Eso salió en el primer viernes porque hicimos varias mesas buscando a los grandes especialistas en los temas, mujer y salud, por ejemplo. Y en mujer y salud salió algo que yo no sabía y que parece ser que es algo común que los médicos y los especialistas en salud comentan constantemente, y es que las mujeres, las niñas, están peor alimentadas que los hombres. Yo te veo una cara de naturalidad, yo ponía unos ojos como platos allá en el Colegio Nacional porque decía, no es posible. Sí, porque los hombres son mano de trabajo y entonces hay que alimentarlos mejor porque desde muy jovencillos se van a integrar a las labores del campo y a las mujeres se les alimenta peor. Pero se reproduce en un esquema urbano, eso se reproduce. Así es. No, es alucinante. Alucinante. Concepción, a mí me gustaría regresar un paso. Por supuesto, me parece muy pertinente esto de mencionar no solamente cómo observamos a las mujeres, pensando en el debate, no en el presidencial del domingo pasado, sino en el de la Ciudad de México, donde las preguntas no eran quién tuvo una mejor propuesta o quién tuvo una mejor participación, sino quién tenía más cirugía plástica, si Purificación Carpintero o Alejandra Barrales. Lo cual en chiste personal cada quien decidirá cómo hacerlo, pero que esa fuera una discusión a nivel redes sociales, a nivel medios de comunicación. Es vergonzoso. Era vergonzoso. Sin embargo, no podría quitarle el peso, es decir, el tema de los salarios, el tema de lo que ocurre con las niñas, con los niños, creo que también tendría que ver con el lenguaje, y muy a pesar de que digamos, ¿por qué no nos preocupamos más por esto? Sí creo que tendríamos que preocuparnos igual por todo. Sí. Entiendo que decimos todos, porque ya lo hemos platicado en sí, episodios anteriores del Primer Movimiento. Sí. Pero no todos los que están del otro lado, o todas, o todos, sí, o lo que sea, sí, no importa. Son lingüistas, o no todos tienen esta misma... El lenguaje es lo que nos hace humanos, y es a través del cual simbolizamos todo nuestro mundo. Eso es una realidad. Es dime cómo hablas y te voy a decir quién eres, de dónde vienes, dónde naciste, con quién te educaste, con quién comiste el día de ayer, prácticamente. Y es cierto, el lenguaje como soporte de simbolización del mundo es importante que no sea excluyente, pero el lenguaje en el discurso que construimos, que a mí me digan miembro del Colegio Nacional, ni me quita ni me pone, ya lo hemos platicado, ¿no, Luisa? Sí. Ni me quita ni me pone mi membresía, ni me añade nada. Yo entiendo esta lucha, digamos, por un lenguaje incluyente porque da visibilidad, sin duda, y lo pone en el tapete. Pensando, por ejemplo, miembro de la academia es una cosa, pero ¿qué pasa cuando te dicen, no, tú no puedes ser doctor, en dado caso tú serás enfermera o pediatra? Porque ya desde el lenguaje decimos, esta palabra también implica todo un trasfondo y una educación. Mira, vuelvo a insistir, las palabras no tienen
son neutras. No son destino. No son destino. Decir pediatra es hombre o mujer, sean sustantivos comunes, el pediatra, la pediatra. Y acaba en A pesar de que hay gran número de femeninos en la lengua española en A. Lo que sí me preocupa es que con el lenguaje, y nos preocupa a todos, espero que sea a todos, que con el lenguaje generemos estereotipos, generemos expectativas, generemos de que enfermera es esencialmente femenino, mujer, porque somos las encargadas de los cuidados. O sea, dejamos de atendernos en salud, eso es lo que salió en esa mesa, dejamos de hacer nuestra vida porque nos encargan, o así ha sido la vida, y nos encargan el cuidado de los padres, de los enfermos, de no sé qué. ¿Por qué tenemos que ser nosotras las encargadas del cuidado y no repartir el cuidado? Porque México tiene una ley que muchas mujeres supongo que defienden, donde si hay un conflicto entre la pareja, sea cual sea la identidad de género de esa pareja, los hijos se van a quedar hasta los 12 años con la mamá o la persona que representa el rol femenino. Nadie le ha preguntado a esa mamá si ella ha aceptado ese rol. Entonces, bueno, yo lo que creo que hay que hacer es generar igualdades reales. De que somos diferentes, nada más tenemos que vernos, ¿no? O sea, eso es una banalidad. A mí me escandaliza que haya comentarios de si se hizo 3 cirugías estéticas, si es güera, si ahora lleva el pelo de otro color, y nunca hay un comentario así para un hombre. O sea, me parece reprobable en hombres y en mujeres esos comentarios, y me parece escandalizante que solo se concentren en mujeres. ¿Qué estamos intentando en el Colegio Nacional? Bueno, pues reflexionar, invitar a los grandes especialistas y reflexionar sobre estos hechos de una desigualdad absoluta. El próximo viernes están todos invitados, va a haber una mesa de derecho y mujer, estará José Ramón Cosío, estará Luz Helena Orozco de la Suprema Corte, estará Carla Quintanilla de la Comisión para las Víctimas y estará Diego Valadez. Esa es una mesa. Y en la otra mesa, la última mesa de esta serie, es sobre, vamos a reflexionar sobre la baja representatividad que tenemos las mujeres en instituciones científicas, culturales, académicas en general. Y va a estar Sabina Berman, que ha sido muy crítica con el Colegio Nacional, y entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor es el foro y el momento de discutirlo abiertamente. Julia Carabias y Silvia Torres, astrónoma, 3 mujeres de la vida institucional, cultural, desde diferentes ángulos, y Adolfo Martínez Palomo. Con Silvia Torres hablamos hace ya algunos años, justamente cuando este premio Nobel dijo las mujeres que no entran a los laboratorios porque nada más nos distraen, ¿no? Porque nada más nos persiguen y nos distraen. Entonces hablamos con Silvia Torres, y lo que ella decía era, es que uno no se da cuenta, pero si quieres entrar, ¿no? Sobre todo ahorita es más ostensible, Concepción, pero en la generación de Silvia Torres, hace ya un par de generaciones, digamos, cuando quienes son nuestras madres, nuestras tías, nuestras maestras, estaban formándose, había que hacerse cómplice de alguna manera y receptáculo de muchas violencias que ni siquiera se reconocían. Así es, y no solo eso, tenías que funcionar como hombre. Yo pertenezco a esa generación, quizá la última, la de juventud un poquito menos acumulada todavía, y para poder entrar a esos círculos o para poder dialogar de tú a tú con hombres, tienes que funcionar como hombres. Punto. Esa es una realidad. Tú no puedes decir, pospongamos la reunión porque tengo que ir a cuidar a mis hijos. O sea, tú ves cómo le haces, pero los hijos no existen. Bueno, eso es una decisión que tuvimos que tomar muchas.
Eso es una realidad. ¿Por qué los hombres no pueden hacer eso? Sabemos por datos que los hombres tradicionalmente se pueden quedar en el trabajo muchas más horas. Y las mujeres salen disparadas a cuidar a los niños. ¿Por qué los hombres no tienen que salir disparados a cuidar a los niños? Es decir, aquello que comentaba Silvia Torres y que es aquello que comentó el Premio Nobel, que es vergonzoso, es una realidad. No solo estorbábamos o éramos un elemento distractor, sino que teníamos que comportarnos como hombres, o incluso tienes que ir vestida con solapa para que te puedan poner una insignia que va solo pensada para solapas de hombres. Es hasta esa bobada. Desde ahí. Hasta esa bobada es simbólica. ¿Cuántas horas le daba el IMSS a los hombres para guarderías? Me lo pregunto porque los hombres no tienen derecho a tener una guardería y entonces es desde el mismo sistema que las mujeres tienen que hacerlo. No es que todos los hombres digan, no quiero cuidar a mis hijos, pero el sistema, o bueno, la estructura en la que vivimos, México, sí los obliga y sí nos obliga a todos a estar ahí. Es uno de los países que tiene menos licencias paternas. Sí, 5 días. 5 días. Ya están, ya han mejorado muchísimo. Sí. Cuando tuvimos nuestros hijos, no había licencia para hombres. Nada más era el día del parto. Ahora hay 5 días laborables. Me parece nada. Entonces, bueno, también te debo decir, lo he dicho abiertamente con amigos en ambientes laborales, yo no quisiera ser hombre en un país machista como es México o en otros países machistas, porque la demanda de ser el proveedor, la demanda de no llorar, la demanda de no vestirte de rosa, la demanda de no... Hay como muchos estereotipos que están presionando, y ser hombre en una sociedad machista, Dios nos libre, como ser mujer también en una sociedad machista, es Dios nos libre. Entonces, bueno, ¿qué estamos intentando en el Colegio Nacional? Pues una reflexión seria, vamos a hacer una minuta de los puntos fundamentales y vamos a esperar que pase la vorágine del 1 de julio y con esa minuta así diciendo, en salud los problemas, porque a todos los especialistas les pedimos que hicieran un diagnóstico en números, así, violencia contra mujeres versus violencia contra hombres, los famosos feminicidios contra homicidios. Se mueren muchos más hombres, hay que decir, matan muchos más hombres, o sea, pero los feminicidios llevan una carga simbólica, cultural, social, especial. Y a todos les pedimos también que desde su perspectiva de especialistas, qué aspectos se podrían remediar o mejorar en la sociedad mexicana. Entonces vamos a hacer un documento que ojalá podamos firmar todos los especialistas que estuvimos involucrados en estas jornadas y en su momento turnarlo a las autoridades correspondientes, quienes quiera que sean. Y al mismo Colegio Nacional, porque quien tiene que realizar un diagnóstico muy serio y tiene que pensar cómo está entendiendo el lugar de las mujeres en la vida social, cultural, política y demás historias de México, es el Colegio Nacional. Sí, el Colegio Nacional estamos muy conscientes de que ha sido una sociedad o ha sido una institución integrada por hombres en un 97%, 96.8% para que lo pongamos en su justa medida. Eso es cierto, o sea, en el Colegio Nacional hay un ambiente desde hace rato de que estamos muy conscientes, miembros masculinos y femeninas, que hay que repensarnos qué institución queremos a futuro. Esto fue parte de crear estas jornadas. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Nosotros mismos tenemos que repensarnos y tenemos que tener una apertura. Yo he peleado una y otra vez, y lo he dicho abiertamente aquí, incluso en este foro, que por ser mujer no quiero que me incluyan, pero no quiero que me excluyas por ser mujer. Ese es el punto. O sea,
la equidad de género no es por ser mujeres, porque en igualdad de circunstancias valgo tanto como el otro. Entonces, no me incluyas por ser mujer porque me agravias, me disminuyes, me cosificas todavía más de lo que normalmente estoy, pero no me excluyas por ser mujer. Yo creo que eso tendríamos que tenerlo todos y todas en la cabeza. Sí, y es una cosa que pues, la cantidad de mujeres que se titulan como licenciadas y que tienen las capacidades para trabajar no corresponde a la tasa de empleo. Hay una tasa de empleo muy baja para mujeres con una alta preparación. Así es, hay un 36% de brecha. Con la misma preparación no solo ganamos menos, sino que las oportunidades laborales son menores. O sea, yo no... desde el gobierno, una política pública tendría que ser prohibido en el discurso escrito y oral hacer menciones a características físicas de cualquier persona. Eso tendría que estar prohibido. Esto que estás diciendo, Miguel Ángel, es una realidad. Las mujeres licenciadas, maestras, con posgrados, con 2 maestrías, con doctorados, tienen menos acceso al mundo laboral. Hubo una mesa sobre mujer y trabajo. Estuvo Gina Sabludowski, estuvo Silvia Yorguli, y los datos eran de susto. Ante las mismas condiciones de preparación, las mujeres tienen menos posibilidades. También hay que reflexionar un hecho que salió en estas jornadas una y otra vez, es que muchas mujeres deciden que su vida está en el mundo del cuidado de los hijos y hay que respetarlo. Pues sí. En mi época, cuando yo llevaba a los niños a la alberca que nadaran, que aprendieran a nadar para que no se ahogaran y nos dejaran tranquilos a los padres, y decían, ay, pobrecita, porque yo estaba haciendo mi tarea, eran mis épocas de estudiante de posgrado, y me decían las mamás que estaban ahí en el cotorreo y a lo mejor eran más inteligentes que yo, decían, pobrecita, tienes que trabajar. ¿Qué le contestas a eso? Sí. Bueno, pues los hombres tendrían que tener derecho también a dedicarse al cuidado de los hijos. Sí, y es probable, eso hay que legislarlo, porque no tienen oportunidad. Eso también es así, o sea, bueno, y también hay una pero sí hay una estigmatización de los padres que se dedican al cuidado y de las madres que trabajan, ¿no? Sí, sistemáticamente, sí. Ay, mamita, no pudiste venir al festival porque pero nadie trabajan. le reclama al padre. O sea, los hombres que se dedican al cuidado o que comparten tareas o que deciden ellos ejercer el cuidado no los bajan de mandilones. Esa es la palabra. Y las mujeres que decidimos al salir al mundo laboral, pues supongo que a ustedes les han dicho que son rejegas, lo mínimo, ¿no? El adjetivo más sencillito que les habrán dicho es que sean algo rejegas, ¿no? Porque hay unos estereotipos donde se espera que seamos amables, sumisas, no débiles, sino con una cortesía, y el hombre quizá asociada a los estrógenos, yo no sé si esa asociación es fisiológicamente real o no, pero se esperan ciertos roles de las mujeres, y a los hombres, por el hecho de tener testosterona, se espera que sean los machos, que sean los fuertes, que sean más violentos también. O sea, se acepta la violencia en los hombres, a lo mejor porque tienen testosterona. Y vuelvo a mi punto del reconocimiento de las violencias. O sea, hemos hablado aquí también sobre, por ejemplo, violencia en el noviazgo. Han venido los estudiantes de las diferentes prepas de la UNAM a hablar sobre este tema, diciendo, claro, mientras se siga pensando, me cela porque me quiere, me está revisando el celular porque se preocupa por mí, porque quiere, porque quiere que esté todo el tiempo con él, porque no tiene esta cosa posesiva porque me quiere demasiado, ¿no? Sí, hay amores que matan, sí. Y eso se ve como algo deseable, pues de alguna manera estamos perpetuando este círculo. Lo estamos perpetuando, lo estamos recreando con nuevos perfiles, pero volviendo a lo mismo. Voy a decir algo que seguramente a las mujeres no les va a gustar. Somos muy culpables de el machismo y de la sociedad patriarcal. Educamos a los hombres de manera distinta a las mujeres.
admitimos controles que no tendríamos por qué admitir, como este del celular, de a dónde vas y por qué vas vestida de tal manera y por qué no sé qué. No, tiene que empezar por nosotras mismas. Y entonces, bueno, eso también salió en el Colegio Nacional. Entonces, todos estos temas están ahí en el ambiente, en el tapete, en el Colegio Nacional. Ojalá logremos hacer un documento breve, sintético, contundente, y les haremos llegar ese documento, porque ha habido una playa de especialistas y especialistas, si me permiten, porque algún hombre también está especializado y dedicándose a ver diferencias de género en asuntos laborales, en asuntos sociales, culturales. Y entonces ojalá salga un documento inteligente. Interesante. Mencionas algo interesante, queridísima Concepción Company. Bueno, muchísimas cosas, pero entre ellas, ¿quiénes son los que promueven las estructuras o quiénes son los que permiten que estas estructuras patriarcales continúen? Por un lado están las mamás, están los papás, sí, pero ¿quién más está? Están los medios de comunicación, están las escuelas, los sistemas educativos, las políticas públicas. ¿Quiénes son? Las estructuras religiosas. La religión. Bueno, no, ya no me haga empezar. Las estructuras religiosas, absolutamente. O sea, desde el cristianismo la mujer es un punto de sometimiento. O sea, tiene que estar sometida, y toda la simbología medieval y de Renacimiento, las mujeres han sido motivo de pecado. Uh-huh. Eso es para empezar, ¿no? Entonces los hombres son unas pobres víctimas de unas Evas que están ahí incitando al pecado. Eso es así. La Iglesia, porque mantiene estructuras de poder. Así, punto, ya. O sea, menos mal que ya no nos leen, cuando pasas por el juez ya no te leen la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Porque daba susto, a pesar de que Melchor Ocampo fue uno de los grandes gestores de... Que no se casó nunca. Nunca, y fue uno de los grandes ideólogos junto del juarismo para construir un México moderno. Daba horror, pero también es un hombre de época, ¿no? Entonces, la religión, las instituciones, aceptamos tranquilamente roles sin digerir qué está ocurriendo con esos roles, ¿no? Esto, dale de comer a tu hermano, que está cojo, está manco, no puede, esto de darle de comer a tu hermano, no lo debemos aceptar. Hay una parte también, pensando que estamos ahora inmersos muy a nuestro pesar en las campañas políticas, sí, y en el discurso, ¿no? Mencionaban lo que sucedió con el debate y con lo que sucedió con la apariencia de las candidatas. Pero hay otra parte que es cómo se construye el discurso. En el momento en el que ellas dicen, o ellos, ¿no? A ti, ama de casa, que te preocupas por tus hijos, y tú no eres ama de casa y no te preocupas por tus hijos, Miguel Ángel. Sí. Eso, ¿no? O sea, no te preocupa cuando salen a la calle. No. Esta idea, ¿no? De yo soy mujer y por lo tanto te voy a entender. Pues se supone que si eres un ser humano, entiendes a otro ser humano. Por el simple hecho de ser humano, uh-huh, porque todos los 7,000 millones de seres humanos tenemos el cerebro igual. Lo que nos condiciona son las culturas, y el lenguaje con el que es el soporte de esa cultura condiciona enormemente exclusiones o inclusiones. Eso es una realidad. O sea, la gramática puede ser neutra, pero cómo construimos el discurso es absolutamente cultural, está determinado por patrones de cultura. Ajá. Y si hay grandes avances, lo que sucede, digamos, muchísimo, es que las mujeres que luchan se comunican entre sí. Y hace algunos meses pasó una cuestión de que muchas mujeres que están en redes feministas, en redes de apoyo, viven en estados muy retrógrados, ¿no? Como pasó con esta chica que se atrevió a recoger denuncias de mujeres en Guanajuato y la arrojaron a un terreno baldío, la mataron, sí, porque sí, se manifestó en redes sociales. Y no era de manera desafiante, sino era una manera de recoger información rebeldía, y ¿no? Ponerla y hacerla pública. Hay que cambiar desde estructuras desde arriba. O sea, yo no creo que se pueda con buena voluntad cambiar brechas salariales del 35%. Yo no creo que con buena voluntad
es importante lo que hacemos, denunciar, estar encima, preocuparnos, que las instituciones tomemos conciencia de que hemos discriminado o hemos excluido, pero con buena voluntad no se consiguen las cosas. Tiene que haber una estructura, una política pública que atienda el problema y que le diga a un señor: tú tienes el mismo derecho a cuidar a tus hijos y en vez de 5 días te voy a dar los 3 meses, ¿no?, que le dan a las mujeres. Eso debiera ser, son políticas públicas que hay que empezar a llevarlas a cabo ya. Discusiones que pueden cambiar radicalmente en los próximos meses en nuestro país y que será interesante tenerlas desde ahora. La legalización de la interrupción, del embarazo, la legalización del aborto, que en esta semana, ya lo habíamos dicho, cumple 11 años en la Ciudad de México. Así es, y ustedes dijeron que todo el mundo se tapa la cara y nadie quiere comentar nada, lo dijeron hace una hora en Primer Movimiento. Hace un momento. La anticoncepción, por ejemplo, es otro tema. Por supuesto, las mujeres que también deciden pasar por un proceso de transexualidad y que son completamente invisibles, muy a diferencia de los hombres que deciden transformarse en mujeres. Hay otra cosa. Los hombres, una vez más, llevan la delantera y tienen, con mucha más facilidad, asumen una identidad distinta. Para las mujeres todavía el closet está mucho más cerrado. Entonces, bueno, aquí voy a hablar a título personal, no como miembro del Colegio Nacional, ni como investigadora de la UNAM, ni nada. Yo creo que hay cosas que ni siquiera debieran someterse a opinión pública. El derecho al aborto. O sea, si tú lo sometes a opinión pública en un país tan religioso como México, la llevas perdida. O sea, porque hay un 80% de gente sumamente creyente y entonces va a decir no al aborto. Entonces, pues ahí creo que las democracias son muy buenas, pero hay cosas que no se deben someter a la democracia. El derecho a tu identidad sexual. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. O sea, vamos a someter a democracia y a votación si los hombres se pueden casar entre hombres, transexuales, mujeres con mujeres. Eso no se somete, eso es parte del avance de una sociedad. Y yo sé que aquí me van a comer viva después de que salga de este foro, pero eso no es... Mire, la democracia es muy importante, pero ser demócrata no es poner todo en la mesa de una votación. Hay cosas de sentido común. Y es el derecho a la identidad sexual, sea cual sea la identidad sexual. El derecho a emparejarte afectivamente. Pero te dirían, o sea, ya jugando al abogado del diablo, no es... O sea, nada más por problematizar, te dirían, sentido común, claro, si la vida solo puede surgir de un hombre y una mujer, la mujer es el complemento del hombre, como nos están diciendo. Bueno, sí, eso de que seamos la parte complementaria... Esa tontería, con perdón, de que detrás de todo hombre hay una gran mujer, pues a lo mejor detrás de toda mujer está ella misma y no hay nadie. Pues no sé, o hay un gran hombre, no lo sé. Hay una cosa que es muy interesante ahora en las campañas, no sé, un funcionario como Miquel Arriola, que tuvo que obedecer a la ley del IMSS y que lo hizo bien a juicio de muchos médicos muy destacados, ¿no? Hay un aspecto como candidato, digamos, que no obedece, no tiene que obedecer a ninguna ley, sino un partido se lanza a defender solamente un único modelo de familia, un único modelo de mujer y una cuestión de no antiabortista, ¿no? Sí. Yo también creo que los candidatos debieran representar el bien, pensar cuál es el país que quiero. Si los mexicanos nos preguntáramos, los candidatos que van a estar en la boleta, incluido el que quiere cortar manos si te portas mal, si robas, incluido ese, que van a estar en la boleta, se preguntaran, ¿qué país quiero para mis hijos dentro de 10 años? Podría haber, ¿por qué no hay gobiernos de coalición en México desde hace, o son acomodaticios, ¿no? Partido con partido, chapulineamos. Tendríamos que preguntarnos qué país queremos. Y yo sí insisto en que hay aspectos que no debieran ser sometidos a votación por estos dos concretos: derecho a emparejarte afectivamente con quien tú quieras, tu identidad no tiene que ver con tu capacidad de cuidado, con tu capacidad de proveer una familia adecuada, y el derecho a que las mujeres decidamos nuestros embarazos, por supuesto hay que tener toda una
infraestructura y una educación de que no es abortar como sistema preventivo general, estamos todos de acuerdo, pero hay ciertos aspectos que no debieran ser sometidos, es sentido común. Aunque todavía Argentina votó hace unos días por y se organizó un escándalo. Se organizó, a pesar de que es una sociedad psicoanalizada y, digamos, sí, tiene una brecha salarial más alta que México. Así es, así es. Pero por eso me parece que someter a votación, a lo mejor habría que pasarlo por la Cámara de Diputados, pasarlo por la Cámara de Senadores, discutirlo, hacerlo bien, pero si metemos a una población entera a votar si queremos el aborto, pues va a salir no. Si queremos una sociedad igualitaria con matrimonios igualitarios, no. Si queremos reconocer la transexualidad como una identidad de género absolutamente válida, pues va a salir que no en una sociedad como México. Entonces, pues ni gastemos el tiempo ni el dinero en hacer votaciones que sabemos que están perdidas. Pues bueno, sí, los derechos humanos no se someten a consulta, como bien nos lo recuerda Carnalita del Mundo en Twitter. Muchas gracias a todos los que han participado. Recuerden que el Colegio Nacional es una instancia que sostenemos y que apoyamos todos. Gracias. Con nuestros impuestos de muchas maneras. Así es que, pues, manifestémonos y hagamos el Colegio Nacional que queremos. Así es, y por eso el Colegio Nacional, aunque no lo piensen así, no es una institución de élite, es abierta para todo el mundo, es una educación, difusión para público abierto, y la obligación de todos los miembros es estar a lo largo de un año, con excepción de 2 meses, haciendo actividades de nuestras disciplinas, relacionadas con nuestras disciplinas, pero para poder dialogar con un público abierto, tomar conciencia, ejercer magisterio desde la difusión y la educación libre para todos. Pues están estas segundas jornadas Sociedad y Mujer, el próximo viernes 27 de abril en Donceles 104, Centro Histórico. ¿A partir de qué hora? A las 5 de la tarde, la primera mesa, a las 4 para las 7, la segunda mesa, y muchísimas gracias por su hospitalidad y por el diálogo siempre tan interesante. Se pone bueno. Siempre tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción Company. A ustedes. Y bueno, pues vamos a escuchar de Ifé, 3 mujeres. Ife
Primer movimiento. En tu mente. Claro que está en tu mente, Luisa Iglesias. Está en nuestra mente. Todos seguimos estos patrones de vez en cuando heteronormativos, patriarcales, y cuando nos sorprendemos a nosotros mismos perpetrándolos y dándoles la vuelta es cuando quizá nos tenemos que dar la autocacheta y decir, a ver, espérame, porque a todos y a todas nos puede pasar. Y a todos, y a nosotros. Sí. Pero realmente sí, creo que todos estamos expuestos a reproducir estos patrones y es muy difícil identificarlos. Y además lo hizo una cultura comercial, ¿no? Digamos, no solamente está esa parte del género, de la desigualdad, de la inequidad, sino hay una parte comercial que valdría la pena desmontar, ¿no? ¿Cómo comercial? Sí, comercial en el sentido en el que hay muchas cosas que valen la pena frente a otras que no valen la pena, ¿no? Digamos, la cultura, la literatura, el arte, digamos, cosas que la gente considera inútiles como leer. Como vale más ganar dinero, a ver a través de la ventana. Vale más ganar dinero que leer un libro, ¿no? Sí, claro. ¿no? Porque si ganas dinero te compras muchos libros. No, no es cierto. Pero no los lees. No los lees. Es que yo creo que son situaciones muy complejas y que sí se agradece que el Colegio Nacional tenga espacio para discutirlas. Ahora bien, abramos estas discusiones para todos, porque no todo mundo va a poder ir al Colegio Nacional. No todo el mundo tiene libre el viernes en la tarde. Y no todos somos lingüistas. En un mundo perfecto, en un mundo ideal, todos podríamos ser todos. Pero por ahí nos mandaron un mensaje que me pareció muy importante. No estoy, ahorita reviso quién fue que decía, lo que no se nombra no existe. Y en nuestro país, lo que no se nombra de verdad no existe. Y lo vemos con nuestros jóvenes, lo tenemos en Jalisco, lo vemos con nuestras mujeres, lo tenemos en la Ciudad de México, lo tenemos en todo nuestro país con los feminicidios y lo tenemos en todas partes. Marginamos porque no lo nombramos y porque lo invisibilizamos y es espeluznante. Bueno, no sé, ya me voy a apasionar aquí, me voy a arrancar la playera y me voy a poner a gritar. Pero es que qué difíciles temas, sin duda. ¿Qué semana? Por supuesto, porque nos tocan en lo más hondo, porque ya hubo quien dice yo no soy un padre así. Bueno, pues no, claro que nadie estaba hablando de ti, pues. Son así. ¿No? Por supuesto que hay, pero son excepciones. Claro que hay excepciones, pero son excepciones. Entonces, las violencias pues primero se tienen que hacer conscientes antes de poderse quitar y antes de poder realmente hacer algo como sociedad para decir ya no queremos eso. Y con eso empezamos el programa y desgraciadamente con eso lo terminamos también. Con las violencias. Sí, hay que institucionalizar lo que sea legal, que los padres tengan licencia para ausentarse en el trabajo, que tengan protección si enviudan, si se separan y tienen la tutela de los hijos. O sea, no todas, digamos, se persigue a las mujeres que dejan a sus hijos, pero hay motivos. También hay muchos hombres que dejan a sus hijos y la tutela queda sobre uno u otro sexo. Muchos hombres se hacen cada vez más cargo de los hijos y deben de tener una protección jurídica, ¿no? En otras ocasiones discutíamos, y justamente fue con la doctora Concepción Company, en este momento ya no hubo tiempo suficiente para seguir este debate, el tema de si el machismo y las estructuras patriarcales venían de las mujeres, ¿no? Dentro de las muchas otras cosas que vienen. Y ese mismo tema lo platicábamos en otras ocasiones, se repetía por ejemplo con el tema de los criminales, de decir es que todos los criminales son malos, como todas las mujeres son machistas, como todos en una generalidad perpetramos estos modelos. Y bueno, pues también hay que pensar si es culpa de todas las mujeres, si es culpa de todos los hombres, si es culpa de todas las comunidades marginadas, repetir los esquemas que se les han marcado durante tantos años sin mostrar otras alternativas y sin generar nuevos modelos desde donde se tendría que estar generando, que quizás sería en las políticas públicas y en otros espacios. Sistemas educativos, por ejemplo. Por lo pronto, desde la trinchera que nos toca a nosotros, nos vamos a música. Vamos a escuchar de Rubén González, Almendra.
Así es, Frida Saldívar. Sí te estamos escuchando. Tenemos ¿Me los están audífonos. escuchando? Es que... No, Frida, sí, Frida. Pero queremos mucho a Frida Saldívar y a todo el equipo de producción de Primer Movimiento que se encargaron de eliminar el zumbido aterrador del talkback y ahora suena suave, terso, como esta despedida que vamos a hacer esta mañana. Sí. Ya nos vamos. Ya así. nos vamos, pues. Gracias, Juana Inés. Gracias. Gracias, Miguel Gracias. Ángel. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.